El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura, la monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para felicidad de Adán y Eva, les manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y otra parte en recibirla visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. El Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín, para brindar utilidad y dar belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos, diferentes de todo cuanto el hombre haya visto desde la tierra. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negros, otros púrpura, rojo, rosa y verde claro. A los hermosos y exuberantes frutos que colgaban de los sarmientos de la vid se los llamó uvas. No se arrastraban por el suelo aunque no estaban sostenidas por soportes, pero los sarmientos se arqueaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva consistía en formar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacerse moradas con los bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza, cargados de fragantes frutos. La tierra estaba revestida de hermoso verdor, mientras miríadas
De fragantes flores de toda especie y todo matiz crecían a su alrededor, en abundante profusión. Todo estaba dispuesto con buen gusto y magnificencia. En el centro del huerto se alzaba el árbol de la vida, cuya gloria superaba a la de todos los demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata, y servían para perpetuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales. La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero Yu gueteaban pacífica e inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles y las flores, y en torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo con las alabanzas tributadas a su Creador. Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorjeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional, que henchía sus corazones de un amor más profundo, y arrancaba de sus labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro, a bien de disfrutar de su favor, y él conversaría con ellos, y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones. Antes de su rebelión estas cosas eran desconocidas. En el cielo, Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció, y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios. Satanás, reflexionando sobre su rebelión y sus consecuencias, busca una audiencia con Cristo. En la reunión, expresa su supuesto arrepentimiento y pide ser restaurado a su posición en el cielo. Cristo, conmovido pero firme, le comunica que el cielo no puede recibirlo nuevamente,
ya que las semillas de la rebelión permanecen en él y no se ha arrepentido genuinamente. Su pesar no proviene del amor a Dios, sino de la pérdida de sus privilegios y la realización de su ruina. Tras la negativa divina, Satanás se sumerge en odio y planea vengarse de Dios atacando a la humanidad. Reúne a sus seguidores y les propone inducir a Adán y Eva a la desobediencia. Cree que si logra que ellos pequen, podría compartir con ellos la misericordia de Dios o, en caso contrario, unir fuerzas con ellos para establecer su dominio en el Edén. Satanás decide que su plan debe ejecutarse mediante astucia y engaño, ya que la fuerza y las quejas serían ineficaces. Tras debatir con sus ángeles caídos, se reafirma en su propósito y prepara su estrategia para enfrentar a Adán y Eva, eligiendo actuar solo para garantizar el éxito de su plan. Dios, consciente del peligro, envía 2 ángeles para advertir a la primera pareja sobre las intenciones de Satanás. Los ángeles les cuentan sobre la rebelión en el cielo, la expulsión de Satanás y su odio hacia Dios y la humanidad. Les explican la importancia de obedecer los mandamientos divinos, en particular evitar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les aconseja permanecer juntos, ya que la separación los haría vulnerables. Los ángeles garantizan que, mientras obedezcan a Dios, estarán protegidos del adversario. Adán y Eva aseguran su fidelidad, mostrando gratitud por las bendiciones del Edén. Sin embargo, Satanás escucha sus himnos de alabanza y reafirma su intención de inducirlos al pecado, aumentando su odio y su determinación de arruinar su felicidad. Este relato ilustra la persistencia de Satanás en su rebelión y el contraste entre la bondad divina y la maldad del enemigo. Satanás, adoptando la forma de una serpiente alada, hermosa y resplandeciente, ingresa al jardín del Edén. La serpiente, un ser imponente que se trasladaba por los aires y comía fruta como los humanos, se convierte en el medio perfecto para el engaño. Satanás toma posesión de ella y se instala en el árbol del conocimiento, consumiendo su fruto con aparente despreocupación. Mientras Eva se aleja de Adán distraída por sus tareas, comienza a sentirse intrigada por el árbol del conocimiento. A pesar de haber sido advertida por los ángeles, la curiosidad y la sensación de seguridad la llevan a contemplar el fruto prohibido con admiración. Satanás aprovecha esta oportunidad para dirigirse a ella con palabras melosas y manipuladoras. La serpiente elogia la belleza de Eva, lo que despierta en ella interés y halago, aunque se sorprende al notar que este ser habla. Satanás, hablando a través de la serpiente, cuestiona las palabras de Dios y planta dudas en la mente de Eva. Le asegura que no morirá si come del fruto y que, al contrario, alcanzará un conocimiento superior que la hará igual a Dios. Satanás presenta a Dios como un ser mentiroso y celoso que desea retener privilegios para sí mismo. Eva, fascinada por las palabras de la serpiente, toma el fruto prohibido. Tras probarlo, no experimenta daño inmediato, sino un estímulo placentero que la convence de las mentiras del tentador. Envalentonada, busca a Adán para compartir su experiencia. Adán, al descubrir lo ocurrido, siente una profunda tristeza y lucha interior. Comprende que Eva ha desobedecido el único mandato de Dios, lo que traerá muerte y separación. Sin embargo, su amor por ella lo lleva a tomar el fruto y compartir su destino. Al igual que Eva, Adán no percibe de inmediato las consecuencias negativas. La desobediencia provoca un cambio profundo en Adán y Eva. La inocencia y la paz son reemplazadas por la culpa, el miedo y una sensación de necesidad. Por primera vez, se dan cuenta de su desnudez y buscan cubrirse. La luz divina que los envolvía se ha desvanecido, y ahora enfrentan las consecuencias de su pecado. Dios aparece en el Edén y llama a Adán y Eva. Ambos intentan esconderse por vergüenza y temor. Cuando Dios los confronta, Adán culpa a Eva, y ésta, a su vez, culpa a la serpiente. Dios declara las maldiciones, la serpiente será degradada a arrastrarse sobre su vientre, Eva sufrirá dolor en el parto y estará subordinada a su esposo, Adán enfrentará una vida de trabajo arduo y dolor hasta regresar al polvo del que fue creado. Dios expulsa a Adán y Eva del Edén para evitar que coman del árbol de la vida y perpetúen su estado de pecado. A pesar de sus súplicas, se les informa que han debilitado su naturaleza al desobedecer,
perdiendo el derecho al paraíso. Su nueva vida estará marcada por sufrimiento, trabajo y muerte. La caída del hombre conmociona el cielo. Los ángeles dejan de tocar sus arpas y se sienten profundamente apenados por la ingratitud humana. Un concilio celestial debate cómo manejar la situación de la pareja culpable, temiendo las consecuencias si acceden nuevamente al árbol de la vida. La desobediencia de Adán y Eva marca el inicio de la lucha del ser humano contra el pecado y las tentaciones de Satanás. Su decisión de desconfiar de Dios y creer en las palabras del enemigo los lleva a un estado de separación de su Creador. A través de esta historia, se muestra la importancia del libre albedrío y las consecuencias de alejarse de las instrucciones divinas. Conclusión. La historia del Edén ilustra la entrada del pecado en el mundo a través del engaño y la desobediencia. Adán y Eva, creados en un estado de perfecta felicidad, sucumbieron a la tentación, lo que transformó su existencia y la de toda la humanidad. A pesar de su caída, esta narración subraya la importancia de la confianza en Dios y el peligro de buscar sabiduría fuera de su voluntad. El cielo se llenó de tristeza cuando se reconoció que la humanidad estaba perdida. Adán y Eva habían desobedecido, condenándose a la miseria y la muerte, y arrastrando a toda su descendencia. La sentencia parecía irrevocable hasta que Jesús, movido por amor y compasión, se presentó ante Dios Padre, ofreciendo su vida como rescate por la humanidad. Jesús aceptó cargar con la culpa y el sufrimiento de los pecados del hombre, proporcionando una esperanza para la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Jesús explicó a los ángeles su sacrificio, dejaría su gloria celestial, tomaría la naturaleza humana, y sufriría rechazo, tentaciones, humillación y la muerte más cruel. El plan incluía su resurrección al tercer día y su regreso al cielo para interceder por la humanidad. Aunque los ángeles no pudieron regocijarse al principio debido a la magnitud del sacrificio, el Padre también enfrentó una lucha interna al decidir entregar a su Hijo amado para redimir al hombre. Los ángeles ofrecieron sus vidas, pero solo el sacrificio de Jesús podía satisfacer la justicia divina. Su muerte y obediencia perfecta serían el puente que restauraría la relación entre Dios y la humanidad, cumpliendo la ley que no podía ser alterada. Adán y Eva, al ser expulsados del Edén, experimentaron la pena de su transgresión. Aunque vestidos con túnicas de piel por Dios para protegerlos, su vida ya no sería la misma. Los ángeles les explicaron el plan de salvación y el sacrificio necesario de Jesús. Esto les dio esperanza y fe en la promesa de redención, aunque con gran pesar al comprender la magnitud de su pecado y las consecuencias para toda la humanidad. Satanás, el ángel caído, se regocijó al creer que podría frustrar el plan de Dios. Observaba con astucia, buscando oportunidades para hacer caer a Jesús en tentación y desviar a la humanidad del camino de la salvación. Su odio hacia Dios y su creación era evidente, y sus esfuerzos por corromper y destruir continuaron incansablemente. La ley de Dios, fundamento de su gobierno, no podía ser alterada ni abolida. Su transgresión requería una expiación perfecta. Los sacrificios de animales instituidos apuntaban al sacrificio de Jesús, recordando al hombre la gravedad del pecado y la necesidad de la sangre inocente para la redención. Jesús asumió la naturaleza humana para experimentar el sufrimiento y la tentación, demostrando así su amor por la humanidad. Su sacrificio sería suficiente para salvar a todos, pero solo aquellos que aceptaran su gracia y obedecieran a Dios recibirían la redención. Los sacrificios de animales prefiguraban este gran sacrificio, instando al hombre a reconocer su pecado y confiar en la promesa divina de salvación. A Adán se le mostró una visión de la historia futura, desde el crecimiento del pecado hasta la primera venida de Cristo y su redención. Aunque el mundo se llenaría de iniquidad, siempre habría un remanente fiel que seguiría los caminos de Dios. Esta esperanza brindó consuelo y fortaleza a la humanidad caída, permitiendo a los hombres confiar en la justicia y misericordia divina. Los sacrificios de animales ordenados por Dios recordaban al hombre su dependencia de la expiación provista por Jesús. Aunque la relación directa con Dios se rompió tras la caída, Él continuó comunicándose con la humanidad a través de Cristo y los ángeles.
Este sistema de sacrificios proporcionaba un puente hacia la restauración, manteniendo viva la esperanza de la redención final. Conclusión. El plan de salvación, concebido desde antes de la creación del mundo, manifiesta el amor infinito y la justicia perfecta de Dios. A través del sacrificio de Jesús, la humanidad tiene la oportunidad de reconciliarse con su Creador y participar del gozo eterno en una tierra renovada. Este sacrificio eterno demanda fe, obediencia y agradecimiento, recordándonos la inmensidad del amor divino y la gravedad de nuestra responsabilidad como redimidos. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, crecieron con características muy diferentes. Abel era temeroso de Dios y obediente, mientras que Caín albergaba rebeldía y resentimiento hacia el Señor, especialmente por la maldición impuesta sobre la tierra debido al pecado de sus padres. Ambos fueron instruidos acerca de las provisiones divinas para la salvación, que incluían la práctica de sacrificios como símbolos del Mesías prometido. A pesar de este conocimiento, sus actitudes hacia la adoración fueron distintas. Abel, con reverencia, ofrecía a Dios los primogénitos de su rebaño, representando el derramamiento de sangre necesario para la remisión de los pecados. Por otro lado, Caín desobedeció al traer frutos de la tierra, ignorando la instrucción divina y mostrando incredulidad hacia el sacrificio venidero. Las ofrendas y la respuesta divina. Abel presentó lo mejor de su rebaño con fe, y Dios aceptó su sacrificio, señalándolo mediante una luz que consumió la ofrenda. En contraste, la ofrenda de Caín no fue aceptada, lo que despertó en él ira contra Dios y envidia hacia su hermano. El Señor, en su misericordia, envió un ángel para dialogar con Caín, animándolo a corregir su actitud y seguir las instrucciones divinas. El ángel explicó que Dios no favorecía a Abel arbitrariamente, sino que aceptaba las ofrendas hechas con fe y obediencia. A pesar de esta oportunidad, Caín no se arrepintió. Persistió en sus quejas, culpando a Dios de parcialidad y mostrando celos hacia Abel. El primer homicidio. En un acto impulsado por el odio y la envidia, Caín asesinó a su hermano Abel. Este crimen marcó el inicio de la muerte en la historia humana, introduciendo el dolor y la violencia en la humanidad. Cuando Dios confrontó a Caín preguntándole por su hermano, éste respondió con una mentira: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios reveló que conocía su pecado y declaró una maldición sobre Caín: la tierra ya no le daría su fuerza, y sería errante y extranjero. Además, la tierra, ya maldita por el pecado de Adán, recibió una maldición adicional debido al derramamiento de sangre inocente. Simbolismo de Caín y Abel. Caín y Abel representan dos tipos de personas. Los justos y creyentes, como Abel, que obedecen a Dios con fe y devoción. Los impíos e incrédulos, como Caín, que rechazan la voluntad de Dios y persiguen a los justos por celos y odio. Esta dinámica se repetiría a lo largo de la historia, desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Los impíos, al sentirse condenados por la rectitud de los justos, reaccionarían con persecución y violencia. La tragedia de Caín y Abel trajo un profundo pesar a Adán. Al experimentar la primera muerte en la familia humana, Adán sintió la plena magnitud de su pecado original, que había traído sufrimiento y muerte a su descendencia. El asesinato de Abel, combinado con la maldición de Caín, quebrantó el corazón de Adán. Lamentó la pérdida del Edén, el pecado que había introducido la muerte y la corrupción en el mundo, y el deterioro visible de la naturaleza. La sentencia de muerte, que al principio le parecía terrible, más tarde la consideró una misericordia divina, pues ponía fin a una vida marcada por el dolor y el remordimiento. Conclusión. La historia de Caín y Abel subraya la importancia de la obediencia y la fe en los planes de Dios. También introduce el conflicto entre los justos e impíos que caracterizaría la historia humana. A través del sacrificio de Abel, se anticipa el sacrificio definitivo de Cristo, el cual redimiría a la humanidad. La narración también muestra cómo las decisiones de los individuos repercuten en su relación con Dios y con los demás, marcando el inicio del sufrimiento humano. ¿Y cuál es tu Dios?
es tu Dios?